Bien, lo hablan todas las confesiones, las comuniones espirituales, las religiones, por aquello del religare. Vamos a intentar religar, como dice la propia expresión de religión, unir, ¿no?, conceptos. Bueno, pues vamos a intentar esta noche unir el más allá con el más acá. Si creen ustedes que existen los fantasmas, pues perfectos, bienvenidos a este tema que hoy vamos a tocar. Y si no, pues pongan un poquito de atención a que nuestro invitado les ofrezca las posibilidades de tener una cierta creencia después de escuchar y de ver lo que nos viene a aportar en el día de hoy a Tierra de Sueños. José Luis Jiménez, periodista, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Pedro, buenas noches. Periodista e investigador, y además investigador de campo, como los buenos. Bueno, sí, ya lo sabes que yo soy como Santo Tomás en ese sentido. Si no meto el dedo en la llaga, no creo en lo que veo, ¿no? Así que me gusta ir a los lugares que tengo que investigar, o los que voy a escribir después, porque, bueno, por lo menos es mi propia experiencia. Entonces, siempre puedo debatir al que me quiera contradecir o argumentar lo contrario, de acuerdo a lo que yo he experimentado. Está muy bien. Claro, estamos hablando desde un punto de vista también muy subjetivo, porque algunos dirán, bueno, es lo que usted ha apreciado en un momento determinado y usted lo que ha visto, pero eso no significa que sea un punto de vista muy objetivo. Sí, es objetivo cuando hay mucha más gente, igual que él, que ha podido ver aquello y la ha podido comparar con otra fenomenología paranormal. Pero hablemos de fantasmas, José Luis. Exactamente un fantasma, un espectro, ¿qué es? Bueno, yo voy a darte la opinión personal. Sí, por favor. De acuerdo a lo que he visto y lo que he vivido, ¿no? ¿Qué es un fantasma? Hombre, el fantasma desde la parte científica es difícil, diríamos, de catalogar o de definir, pero yo entiendo que los seres vivos, todos, ya no digo las personas, sino todos los seres vivos, en realidad somos energía, y sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Qué sucede? Pues cuando una persona, un ser vivo, ha estado, diríamos, viviendo o existiendo en un lugar muy concreto, en el que además han sucedido toda una serie de hechos, de situaciones, a veces casi siempre traumáticas, o incluso a veces monótonas, ¿no?, por la monotonía, por la insistencia, es como si se crease una especie de película que queda grabada en el espacio-tiempo de ese lugar. Por ejemplo, como los sonidos, las psicofonías que se conocen, las psicoimágenes, quedaría grabada en ese éter que existe y por unas condiciones bien atmosféricas, bien del espacio-tiempo, incluso actualmente ya tenemos pues alguna vamos a decir, técnica y máquinas, ¿no?, que consiguen captar ese momento, podríamos ver que efectivamente esa entidad, vamos a decir entidad, sin decir exactamente si es de una persona o no, existe, porque está grabado, porque está ahí, y entonces puede tener esa apariencia humana o antropomórfica u otra apariencia, pero que evidentemente nos está demostrando que es una entidad que tiene inteligencia. Bueno, algunas personas, algunos científicos hablan de otras dimensiones. La física cuántica nos habla incluso de 11 hasta de 13 dimensiones, si no más, ¿no? Sí. Claro, estamos acostumbrados a las 3 dimensiones donde cohabitamos, ¿no?, más el espacio, más el tiempo, serían 5 dimensiones. Claro. Hasta 11 o hasta 13 son muchas. Pero algunos de estos investigadores llegan a decir, sobre todo los de la física cuántica, que estas entidades, estos espectros viven como en esas otras dimensiones, ¿no?, que algunas personas con ciertas facultades podrían entrar, como meter la mano y sacar, o que pudieran ellas mismas entrar y salir a su gusto y disfrute. Eso podría ser también por supuesto, una explicación, ¿no? Tenemos evidencias y hoy día físicas que veremos después, y sobre todo de estas personas psíquicas o que son muy sensibles, con cierta sensibilidad, que pueden intuir o no solamente intuir, sino realmente sentir y poder conocer esa existencia, ya sea de un ser o de una persona fallecida, como son los videntes o los clarividentes, los medium, que suelen ver incluso a ciertas personas que han fallecido, que están conviviendo por aquel lugar, que siguen haciendo, diríamos, las tareas que hacían siempre. De eso tenemos pruebas. José Luis, tú has hecho un trabajo de campo, me parece muy fantástico. Ahora, por ejemplo, vamos a poner esta imagen. ¿Esto es un accidente de tráfico? Sí, esta es una fotografía que se tomó en Estados Unidos en el momento de producirse este accidente, a los pocos minutos.
bueno, se captó como aquí vemos donde está la flecha indicando, hay la imagen de una persona, de una imagen humana que está como ascendiendo desde ese lugar. Bueno, pues ahí es donde estaba la persona que acababa de fallecer. Y la imagen que vemos es lo que captó la película, la fotografía. Aquí no hay ninguna manipulación, como sí que podemos encontrar en otros lugares, o por lo menos aparentemente es muy difícil encontrar aquí una manipulación. Claro, permíteme, porque hemos estado ofreciendo unas fotografías, muy antiguas, ahí la tenemos, ¿no? Una señora, sí. Que parece que alguien... ¿Esta es una foto de Abraham Lincoln? Bueno, sí, efectivamente, en aquella época se puso de moda fotografiar a las personas junto con sus seres fallecidos, queridos, ¿no? Sí. El de Abraham Lincoln fue uno de estos casos. Hay varios, veremos alguna de estas fotografías. Luego, en aquella época, que no se conocía mucho sobre la fotografía, pues casi todo el mundo que tenía la posibilidad, porque no todo el mundo podía hacerse una fotografía, iba a hacerse la fotografía esperando encontrar al ser fallecido junto a ellos. Esto fue un fotógrafo de ahí de Estados Unidos, de Nueva York, el que se le ocurrió esta magnífica idea, que él tenía los conocimientos para, con las películas, que sí, entonces eran trucarlas. O sea, que era una foto trucada. Es una foto trucada. O sea, hoy día no pasaría el filtro, sí. Hoy día lo veríamos perfectamente, pero en aquella época era muy difícil. Es una foto trucada, una foto ya hecha en un momento determinado, y fue degradando de alguna manera. Ahí la tenemos. Aquí tenemos otra. Algo superpuesto, ¿no? Exactamente. Entonces, estas fotografías las mostramos pues porque da la impresión de que efectivamente es un fantasma. No, aquí no, es un truco. Estamos hablando del 1800. Sí, claro. Principios de 1900. De finales del siglo XIX y principios del XX. Claro, claro. Bueno, vamos a un cementerio, que tú has estado ahí, ¿no? Ahí tenemos, fíjate, otra foto también trucada. Claro, efectivamente. Son de estas épocas que se trucaban. Vamos al cementerio de Greyfriars, que estuviste ahí. ¿Qué ocurre en este cementerio? Bueno, este cementerio se considera el cementerio más terrorífico del mundo. No sé si la calificación es muy exacta, pero realmente, después de los hechos que sucedieron a partir de un personaje, voy a ir muy rápido porque la historia es muy extensa, pero sí, vamos a ver lo principal, es un personaje que había sido el abogado del rey, ¿no? En este caso, este hombre se llamaba George Mackenzie. Este George Mackenzie, en el año 1638, resulta que aquí vemos esta parte del cementerio, la entrada principal, la iglesia, es la iglesia de Kirch. Este es el personaje que estamos hablando, George Mackenzie. Bueno, pues ahí se firmó un pacto nacional con Dios. Pacto nacional con Dios por los presbiterianos y los covenanters. Muy bien. Covenanters era una facción, aquí tenemos esta iglesia, aquí se firma. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, en principio era para ir en contra de la religión católica y sobre todo del rey español Felipe II. Pero el rey de entonces, era Carlos I de Inglaterra y de Escocia, este hombre quería que cambiar todos los libros de religión para que en vez de rezar a Dios, rezasen al rey Carlos. Entonces se firmó este pacto y todos los presbiterianos y covenantes se pusieron en contra del rey. El rey acabó al final, hubo una guerra civil, y el rey acabó decapitado, le cortaron la cabeza en 1649. Sí. A partir de entonces su hijo, el rey Carlos II, en una batalla que ya consigue prácticamente eliminar a los presbiterianos y covenanters, inicia la persecución, ¿no? de estos presbiterianos. Y este personaje, que es abogado del Estado, George Mackenzie, se lo toma como una cruzada personal, por decirlo así, y los persigue. En este cementerio lo que hace es que crea una zona, veremos ahí unas fotografías que son las cárceles, la cárcel donde estuvo casi 1.200 personas, presbiterianos ahí encerrados, pasando mucho frío, sin apenas ropa, sin alimento, les daba un trozo de pan duro y una jarra de agua para todo el día, los torturaba, y entonces el que no moría de las torturas moría de hambre o de frío. Y este hombre incluso se llegó a construir un mausoleo, que hemos visto antes una fotografía, si vuelven a pasarla, les mostraremos, un mausoleo aquí en este cementerio, porque él decía que no los iba a dejar vivir en paz, ni en vida ni en la muerte. Y en este mausoleo, este hombre, a partir de que él fallece también en el 1600 y tanto, casi 1700... O sea, ahí murieron 1.200 personas. Bueno, aquí
1.200 en esta cárcel, en total unas 18.000, en las que él estuvo implicado. ¿Y esa relación con el cementerio entonces? Entonces, a partir, mira, aquí tenemos, al final, vemos, este es el cementerio y al final vemos como una especie de mausoleo. Ahora sí, nos pasa este es el mausoleo de Mackenzie. ¿Qué ocurre? Mackenzie era el sobrenombre, el apodo que le pusieron era el sanguinario Mackenzie, ya en aquella época, ¿no? Él incluso los mataba fuera del camposanto, fuera del cementerio, porque decía que dentro no podían morir esta gente, luego los arrastraba por el suelo y los dejaba en una fosa común, que la mayoría de estas fosas comunes se desconocían dónde estaban en el cementerio, cientos de cadáveres. Bueno, los fenómenos se fueron produciendo, pero en aquellas fechas no habían registros como ahora tenemos. Es en 1998 cuando se produce el primer registro de uno de estos fenómenos poltergeist, por decirlo así, o paranormal. En una noche de 1998, un vagabundo que se introduce en este cementerio, entonces aún funcionaba, desde 1900 al principio dejó ya de funcionar como cementerio, se mete en este mausoleo para protegerse, porque dice que está lloviendo, hay tormentas, rayos, truenos, y se mete dentro. En el momento que se mete dentro, él dice que hay como una mano, como algo que lo agarra, se hunde el suelo del mausoleo y cae en una fosa común, y allí dice que le empiezan a sujetar, a estirar de las piernas, que lo arañan, que lo golpean. Sale despavorido del lugar y va a contar a la policía lo que le ha sucedido. La policía va a comprobarlo al día siguiente y efectivamente encuentran el ataúd abierto de este Mackenzie, encuentran que se ha hundido el suelo y descubren una fosa que no conocían. Pero el Mackenzie no estaba dentro de un mausoleo. Ahí, en este mausoleo que se había Y introducido. el vagabundo se metió dentro. Mete allá. Dice que para protegerse, tal. Bueno, el caso es que lo comprueban y efectivamente se toma acta, por eso tenemos conocimiento de este hecho. Bueno, a partir de entonces, las gentes, estamos hablando de 1998, ¿qué ocurre? Que este cementerio empieza a tomar fama, por decirlo así, por varios hechos paranormales que están sucediendo, no solamente aquí, sino en la zona de la cárcel, donde estuvieron los Covenanters y todo esto. Y entonces... o sea, ¿qué quieres decir? Que a partir de este hecho han habido más testimonios. Más testimonios. Y al final, bueno, la policía acaba por cerrar esta parte del cementerio y ponen un candado para que la gente no siga acudiendo, porque incluso a los guías y los que iban a visitar este lugar les ocurrían fenómenos como golpes, etcétera. Este es lo del cementerio, pero bueno, tenemos otros casos. Nos vamos a ir de Inglaterra a Nueva York porque tenemos a la doctora, ¿cómo se llama? Diana Herrera, ¿no? Sí, esta doctora. ¿Qué ocurre en el consultorio es una amiga mía. Yo cuando estuve ahí en Nueva York dando una conferencia en Manhattan, ella tiene un consultorio en Queens, y me comentaba que, intuía que habían fantasmas en su consulta, ¿no? Y bueno, me comentaba e incluso los veía, los visualizaba. Digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner una cámara de estas automáticas que funcionan por volumétrica, ¿no? Cuando hay algo dentro, y así veremos si graba algo. Efectivamente, se coloca la cámara y al cabo de unos días pues me llama y mira, José Luis, hemos grabado esto. Y aquí tenemos una parte muy pequeñita, esto mucho más extenso, casi siempre a la misma hora aparecen. La cámara se pone a grabar sola automáticamente porque detecta la presencia de una entidad. Esta entidad la vemos que es como si fuese un gusano, un cien pies de luz. Primero va muy rápido, esto está pasado ahora a cámara lenta para que lo podamos distinguir bien. ¿Y tú qué crees que es esto? Bueno, es una entidad que tiene inteligencia propia, que evidentemente si no fuese algo con cierto volumen, con cierta energía, la cámara no lo detecta y no se pone en marcha. Esta cámara solo funciona cuando algo se introduce en el espacio. Entonces empieza a grabar y emite lo que está sucediendo. Este sería pues una prueba de que efectivamente... parece algo que vuela, ¿no? Parece de hecho atraviesa paredes, atraviesa muebles, veremos que atraviesa los muebles, atraviesa las paredes, o sea, tiene la facultad de atravesar, en este caso, pues elementos sólidos, ¿no? ¿Tú qué opinas que es?
¿Qué opinas? Bueno, ella me dijo que ella había percibido la presencia de un fantasma, de un hombre, un aspecto, luego me habló de 3 en total, un pianista que había estado viviendo muchos años allá, de un leñador y una niña de 3 años. Me comentaba, ¿no? Y porque es de estas personas que tienen esta sensibilidad. Entonces, bien, yo la conozco en persona, la creo, y puede ser. La prueba de que efectivamente ahí había algo es estas luces. Tenemos más vídeos. Tenemos otro vídeo. Por ejemplo, este me lo facilitó una organización de investigación, se llama GIMPAS, que son Grupo de Investigación de San Feliu, que estando investigando en un monasterio, bueno, sin saber lo que iban a grabar, iban a buscar psicofonías y tal, en una de estas, diríamos, veces que graban por la noche, allá aparece la imagen como de un fantasma, de un monje, y aquí se puede ver también cómo se le cruza por delante de la cámara. Esta es una imagen en el exterior, ¿verdad? En el bosque, ¿no? Sí, esto creo es... que la hemos visto, sí. ¿Podemos pasarla, compañeros, por favor, esa imagen? Están aquí grabando, tenemos, ¿no? Eso es, ¿ves? Y en un momento ha pasado algo delante, ¿no? Vamos a pasarlo aquí con atención. ¿Vemos? Bueno, agudas. Entonces es la imagen que aparentemente es de un monje o similar. ¿Quién habla? Ellos estaban grabando para hacer las psicofonías y para encontrar. Y cuando luego al finalizar van a repasar lo que han grabado, les aparece esto, que evidentemente nadie lo ve. ¿Y por qué creen que es un monje? Bueno, ellos han estado analizando la imagen con más detenimiento, y cuando yo les preguntaba exactamente qué creían que era, porque yo no tenía los medios para analizarlo, dice, nos parece ver la figura de un monje, ¿no? Pero evidentemente es una figura humana, o por lo menos se parece humana, y con los ojos normales no los podía ver. Esto lo graba la imagen. José Luis, ¿qué habría que demostrar a la sociedad? Porque claro, estamos viendo imágenes que dicen, bueno, podría ser un monje, parece un espectro, parece un fantasma, pero ¿qué tendríamos que demostrar al mundo? ¿Qué aporte, ¿no? Habría que traer para que los que no creen verdaderamente pensaran, pues hay algo más que, hombre, claro, que no vemos y que existe, ¿no? Evidentemente, estos son, diríamos, evidencias físicas, pruebas de que existe vida después de la muerte, por decirlo así, puesto que estamos viendo. Incluso hay otro vídeo, si nos da tiempo, es muy cortito, de una amiga mía que falleció, por desgracia, ya el año pasado, después de sufrir varios ataques de una entidad que fue identificada por videntes y por personas ya entendidas en el tema, que era maligna. Ella vivía en Nueva Orleans. A raíz del huracán Katrina, en la zona que estaba, había muchas tumbas, porque era una zona donde los esclavos habían estado torturados, habían muerto, y se levantaron, como en la película de Poltergeist. Se levantaron. A raíz de ese momento empezó a sufrir efectos Poltergeist en su casa y ataques. Y cuando ella me llamó, me escribió hace años, me empezó a explicar perdón, lo que le pasaba, le dije, hombre, digo, ¿por qué no lo grabas? Aunque sea con el móvil un momento, y me lo mandas que vea lo que es. Y me estuvo, dice, es que se abren los cajones, salen los cuchillos, dice, la perra se asusta, despavorida, porque ella sí que lo ve. Bueno, aquí tenemos, ¿ves? Esta es su perrita, y estos son los cajones, se abren solos. Luego, ella, de aquí, bueno, los hijos asustados, la familia... yo incluso le recomendé, porque fueron expertos a su casa para limpiar, para conseguir, no hubo manera de echar a esa entidad de casa, acabó con ella. Yo esto lo digo en mi opinión, pero acabó con ella porque dije, tienes que marcharte de allá, porque van a acabar contigo, porque ella se enfrentó, porque tenía 2 hijos pequeños, a sus hijos les atacaban por las noches, arañazos, cosas, y dice, no, yo me voy a enfrentar, digo, no vamos a poder con esta entidad, porque no sé si es una o son varias o qué, pero el lugar ya es un lugar que, con el horror que se produjo, con la cantidad de esclavos que murieron en aquellas épocas, y con lo que sucedió después a raíz del Katrina. O sea, que hay unas ciertas energías que están todavía por allí, ¿no? Que no saben, no encuentran una salida, no encuentran en aquel túnel que hablan los esos fantasmas que decías al principio, siguen estando en esos lugares. Siguen ahí, hay algunos que no se dan cuenta que han muerto, que han fallecido, cuando mueren de una forma traumática, un accidente, etcétera, y siguen haciendo lo mismo que hacían en vida. Aquí veíamos que se abre un cajón, ¿no?, de la cocina, no hay una imagen, no hay más imágenes,
¿no hay más vídeos donde no solamente se abra un cajón y, sí, y bueno, salgan los lo que cuchillos, como sucede nos decías? sí, lo que sucede es que, ella ya, por respeto a ella, ya no voy a decir su nombre, porque su familia está muy afectada, ¿no? Ella confiaba mucho en mí, sí que me pasaba vídeos y yo lo veía todo. ¿Tú has podido constatar de alguna manera que no se abre el cajón porque hay una deformación? No sé, que a lo mejor yo la he visto en carril... persona con los golpes, los arañazos, los moratones, todo. Moratones. Moratones tenía. Claro, y arañazos y golpes, y tener que ir al médico. Y bueno, hay una película, José Luis, que es la película El Ente, sí, de unos familiares que todavía viven, ¿no? Sí. Que tenían una casa cargada como de un espíritu que incluso llegaba a poseer a la dueña de aquel inmueble, ¿no? Claro. Se fueron y el espíritu se iba con ellos, ¿no? La metieron dentro de una cámara Faraday, una cámara rodeada de plomo y demás, y a ver si podían encerrar al espíritu, pero nada, el espíritu podía entrar, salir... Claro, el fantasma no es solamente la impregnación, también es la energía que puede ser, en este caso, negativa, como vemos, maléfica, o también puede ser una energía positiva, angelical, que nos ayude, claro, que las claro, hay. claro. Aquí tendríamos para hablar otro programa, Claro. Bueno, pues José Luis Jiménez, muchas gracias por ese trabajo de campo, José Luis, fantástico, ¿no? Qué bien, qué historias, ¿no? Sí, ¿Qué historias? A mí me gustan estas historias porque nos ayudan a entender un poco donde estamos viviendo este mundo y que hay algo más, ¿no? Que hay más allá. 7.000 millones de personas en el mundo, 6.000 millones creen en Dios y nadie ha visto a Dios y creemos en Él, ¿no? Claro, aquí aportamos algunas pruebas y evidencias de que efectivamente hay algo más allá, ¿no? Claro. Con más tiempo, pues quizás profundizaremos también en otro momento sobre estos aspectos que nos ayudan aún pues, a creer más en base a lo que vemos, ¿no? Pues José Luis Jiménez, muchas gracias, hombre. Gracias a ti, Pedro. ¿Podemos entrar en tu página web y veremos todos estos vídeos? Sí, los vídeos los tengo más ahora en el canal de YouTube que tengo, José Luis Jiménez en YouTube. Pueden poner mi nombre y aquí tienen cientos de vídeos. Fantástico. Similares a estos donde se podrán ilustrar bien. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Que vaya gracias todo a muy ti, bien. Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.